¿Me escuchas, Irene? Estamos probando el video para el Shure. Perfecto, perfecto, Besat Hashem. Entonces vamos a comenzar dentro de 4 minutos para ser puntuales. Besat Hashem. Buenos días. Estamos esperando nada más un par de minutos y Besat Hashem comenzamos. Buenos días a quien se está apenas conectando. Vamos a esperar otros cuantos minutos solamente para dar oportunidad a que las personas interesadas ya se puedan conectar. Y entonces comenzamos el Shiur Besat Hashem.
Gracias. Estamos muy internacionales, desde el sur de Chile hasta el sur de África. Besrat Hashem. Tuve la oportunidad de haber estado en Esh, Santiago, ya hace como 22, 23 años. Muy bonito. De hecho, regresé la última vez a Santiago hace 12 años más o menos. Que sea con mucha atzlajá todo el trabajo que hacen allá y también que tengan Ktivá Vejatimá Tová. Nada más un par de minutos. Yo sé que los chilenos son muy puntuales, también los sudafricanos son puntuales, pero luego a veces con la tecnología toma tiempo hasta que uno se conecta. Entonces nada más un par de minutos y comenzamos el shiur. Aquí en Sudáfrica son las 4 de la tarde. Como Chile estamos también entrando a la primavera, también un cambio de estación bonito. Es interesante, yo soy de México, entonces viví en México, viví en Israel, allí estamos acostumbrados que Rosh Hashanah es al comienzo del otoño, pero también aquí, en Sudáfrica, viví en Brasil 6 años, ahí me acostumbré un poco a hacer Rosh Hashanah al comienzo de la primavera. De hecho, la palabra Tishrei es el Aleph Bet. No, es no sé si estamos hablando nada más hasta que las personas finalmente se conecten, pero en comentario a estar aquí en Rosh Hashanah, en Chile o en Sudáfrica, a la primavera, la palabra Tishrei son las últimas letras del Aleph Bet en orden inverso. Tav, Shin, Resh, Tishrei, porque es cuando el año comienza a declinar. La palabra Aviv, que es la primavera en hebreo, es Aleph Bet, que es cuando la naturaleza crece. Entonces la Torah habla más que nada en las estaciones en Israel. Entonces Tishrei es la estación del otoño, la estación como cuando el año termina. Sukkot también, leemos Coelet Eclesiastés, es también cuando nos recuerda que la vida tiene un fin. Pero hay que aprovechar en Chile, en Sudáfrica, que podemos disfrutar de una primavera bonita. Ya en cuestión de un minuto, yo pienso que ya comenzamos el shiur. Estaba esperando otro minuto, 2 minutos y ya arrancamos. Ok, bienvenidos. Besrat Hashem, estamos grabando el shiur tanto por video como por audio. Y esperemos que con la ayuda de Hashem podemos obtener un hizuk
y de alguna forma llegar un poco más preparados a Rosh Hashanah. Quiero comenzar con un tema que de hecho va a ser el tema que quiero abordar, pero un enfoque diferente, un enfoque pienso que también nos puede ayudar a entender lo que está pasando en Rosh Hashanah. Hay una Gemara famosa, que de hecho en base a esa Gemara hay la costumbre de desear en Rosh Hashanah que para un buen año Tikatef Vetejatem, que seas inscrito y firmado y sellado, porque el Talmud dice que en Rosh Hashanah Hashem abre 3 libros, que el primer libro es el libro de la vida, en el cual los justos completos se inscriben inmediatamente en Rosh Hashanah. Después hay un segundo libro, el libro de la muerte, en el cual los malvados se inscriben inmediatamente en Rosh Hashanah para la muerte. Finalmente, hay un tercer libro, lo que llama la Gemara los Beinonim, las personas intermedias, y ahí Dios espera hasta Yom Kippurim, y si las personas ganan mérito, los intermedios, los Beinonim, entonces Dios los escribe en Yom Kippurim en el libro de la vida, y si no, Dios nos libre, los inscribe en el libro de la muerte. Hay muchas preguntas que se hacen sobre esa Gemara, pero ahorita no quiero entrar tanto en este shiur en el aspecto un poco más literal, a qué se refiere la Gemara o a qué se refiere con el libro de la vida o de los justos, pero quiero enfocarme en otro aspecto del entendimiento del libro. La Gemara, la Torá utiliza el concepto de libro, y es lo que vamos a ver hoy en otras circunstancias. Entonces, no solamente a nivel literal en Rosh Hashanah, pero en general, vemos en la Torá, en el libro de Génesis, dice así, El toldot Shamayim Vaaretz, al comienzo en el capítulo 2, nos dice la Torá, y estas son, la palabra toldot, normalmente se traduce como generaciones. Estas son las generaciones, o estas son las consecuencias de lo que ocurrió cuando los cielos y la tierra fue creado. Y después, en base a la historia de la humanidad, la Torah nos dice, El toldot Noach, estas son las generaciones de Noach, El toldot Ishmael, El toldot Yitzhak, El toldot Esav, El toldot Jacob. Pero interesantemente, en el comienzo del capítulo 5 del libro de Génesis, nos dice así, Ze Sefer Toldot Adam. Este es el libro de lo que, como expliqué, la palabra Toldot significa la descendencia o las generaciones de Adam. ¿Por qué la Torah agrega la palabra libro? Este es el libro. Y de hecho, la Gemara en Masejet Avodah Zarah hace la pregunta. Dice en la página 5, dice, Veji Sefer Ayalo le Adam Arishon. ¿Por qué dice la Torah escrita? Este es el libro de las generaciones de Adam. ¿Acaso, dice la Gemara, Adam tenía un libro? Dice la Gemara Melamed. Lo que nos viene a enseñar la Torah, She'eralo Akadosh Baruch Hu le Adam Arishon, que el santo bendito sea le mostró a Adam Arishon, Dor Dor Vedorshav, cada generación, desde él hasta el Mesías, con sus darshanim. Me siento muy orgulloso de que Adam Arishon llegó a verme en su libro. Dor Dor de Jajamín, sus sabios por generación tras generación. Dor Dor de Parnasav, cada generación y sus benefactores, etc. Entonces la Torah ya nos introduce un concepto de que las futuras generaciones, cada individuo que sobresalía, fue mostrado a Adam Arishon en un libro. Quiere decir que en el libro, no nada más en el libro de la Torah, en el Tanaj, que es la Torah escrita como la tenemos y la conocemos, pero hay un concepto de que hay un libro que inclusive hacia el futuro estaba siendo mostrado a Adam. Hay un midrash muy bonito que habla sobre 2 episodios de la Torah que son famosos. El primero con Rubén, cuando Rubén interviene. Todos sabemos la historia que los hermanos querían matar a Yosef por sus sueños, por la envidia y por el odio que le habían despertado. Entonces nos dice la Torah que cuando Rubén escuchó, eran principalmente, nos dice la Torah oral, eran Shimón y Leví. Cuando Rubén escuchó que Shimón y Leví querían matar a Yosef, entonces Rubén intervino
para que no lo mataran. De alguna forma él pensó que totalmente salvarlo no iba a ser posible, pero entonces lo que él sugirió, como sabemos, que en vez de matarlo, que lo echaran a un hoyo. Nos dice Midrash, si es un Midrash en Vaikra, que dice lo siguiente: si hubiera sabido Rubén que la Torah hubiera escrito para la eternidad que Rubén intervino para que no lo mataran, dice, no solamente hubiera dado el consejo de que lo echaran en un hoyo, lo hubiera cargado en sus hombros y lo hubiera regresado hasta Jacob. Entonces es interesante lo que dice el Midrash, que cuando una persona toma conciencia que lo que él está siendo registrado, está siendo registrado para la eternidad, de alguna forma, inclusive dice al comienzo del Midrash, que la persona todo lo que hace lo tiene que hacer con entusiasmo, con alegría, con entrega. Y nos trae este ejemplo y otro que voy a decir primero dentro de poco. Que si cuando una persona toma conciencia de que sus actos están siendo registrados en un libro eterno, entonces lo hace con muchísima mayor entrega. Otro ejemplo que trae el Midrash es en la historia de Boaz y de Ruth. Nos dice el Midrash, todos sabemos en la Torah, en la Megillat de Ruth, que Ruth regresó a la tierra de Israel con su suegra, con Naomi, y no tenía nada. Y entonces un día fue a un campo que ella no sabía quién era Boaz, y simplemente Hashem la hizo que llegara a ese campo, y después Boaz llegó y se entrevistó con Ruth, y vio que Ruth, número uno, ya había escuchado la grandeza de Ruth, y entonces le ofrece un poco de pan tostado, de grano tostado, dice Megillat Ruth. Ese mismo Midrash que estoy mencionando nos dice lo siguiente: si hubiera sabido Boaz que en el Tanaj hubiera sido, que iba a estar registrado que le dio de comer a Ruth algo, dice, no solamente hubiera dado un poco de grano tostado, como nos dice la Megilá que él hizo, sino que le hubiera dado un banquete total a Ruth. Entonces, lo que nos está trayendo este Midrash es que cuando la persona toma conciencia que sus actos no son simplemente actos mundanos, pero que son actos que van a quedar registrados para la trascendencia, como estos dos ejemplos, la intervención de Rubén o lo que Boaz le dio a Ruth, que quedaron registrados en la eternidad en el Tanaj. Dice, si la persona toma conciencia del impacto de sus actos, entonces los va a hacer con mucha mayor entrega, los va a hacer con entusiasmo y con alegría. Entonces, quiero regresar al tema El Toldot Adam, el Sefer Toldot Adam. Este es el libro de las generaciones de Adam. Quiere decir que todo lo que hacemos desde Adam hasta hoy en día está siendo registrado en un libro. Regresando a la Gemara inicial que toqué al comienzo del Shiur, que nos dice la Gemara que en Rosh Hashanah abre 3 libros, que Akadosh Baruj Hu abre 3 libros, y la Gemara nos da 2 fuentes de dónde se encuentra esto en el Tanaj. Y una de las fuentes es justamente con Moshe Rabbeinu. Nos dice la Torah que cuando Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es, quería destruir al pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro, entonces Moshe Rabbeinu intervino que los perdonara. Y Moshe Rabbeinu entregó su vida, a grado que le dijo a Kadosh Baruj Hu, dice, y si no los perdonas, veim ain, mejenina misifreja asher katafta. Bórrame del libro que has escrito. A nivel literal, Moshe Rabbeinu se refería a el Sefer Torah. Inclusive sabemos que por eso hay una parashá Tetzaveh, es la única parashá a partir del libro de Shemot, el comienzo de Parashat Shemot, donde el nombre de Moshe no aparece mencionado. Moshe Rabbeinu le dijo a Hashem, bórrame de tu libro, si es que no los perdonas. A fin de cuentas, Hashem sí perdonó a Israel y no los destruyó por el becerro de oro. Tampoco entonces borró a Moshe Rabbeinu de toda la Torah, pero sí en una parashá no aparece su nombre. Entonces dice el Talmud que en este versículo encontramos alusión a estos 3 libros. El libro de la vida para los justos, el libro de la muerte para los malvados y el de los intermedios que van a ser colocados en suspenso hasta Yom Kippurim. Pero lo interesante relacionado a este tema que nos dice la Gemara basada en este versículo
Este es un versículo donde Moshe Rabbeinu hablaba de el libro de la Torá. Si no los perdonas, quítame el libro de la Torá. Pero aquí también nos mencionan estos 3 libros. Quiere decir que cada persona en los libros en los que estamos hablando, no solamente estamos hablando si Hashem es a nivel literal, si le va a dar o no vida, pero estamos también hablando el libro que cada uno de nosotros estamos construyendo sobre nuestra vida. En Rosh Hashanah tenemos que llegar con una actitud de que, una conciencia de que mi vida está siendo escrita en el libro. Y así como Rubén, de haber sabido, hubiera hecho el acto con mayor entrega, y lo mismo Boaz, el año que queremos es un año donde lo que hagamos está inscrito de la mejor forma posible, de nuestro mejor potencial. Quiero compartir con una historia impresionante de una persona que conocí hace 2 semanas, que fue invitado a una cena de Shabbat, donde él estaba junto con su familia. Y cuando estaba yo preparando el shiur que estoy dando ahora, y estaba pensando en qué caso, en qué historia podía yo de alguna forma ilustrar este mensaje, pienso que la historia de esta persona que estoy por comentar va a ser una buena historia. Y lo que es la Ashgaha Pratit, la intervención de Hashem, que justamente hace 3 horas estaba yo en Brit Milá de un amigo y él también estaba ahí, me comentó que casualmente lo invitaron, entonces tuve la oportunidad de repasar un poco con él los puntos clave que quiero compartir de su historia. Estamos hablando de una persona de 50 años de edad más o menos, que él originario de Nigeria. Y es muy interesante la historia de esta tribu de personas en Nigeria, que yo pienso tiene una conexión con las 10 tribus perdidas, porque todos ellos tienen nombres hebreos, nombres de la Torá, del Tanaj, y él, con 8 días de nacido, le hicieron Brit Milá. Pero de forma abierta, de forma consciente, ellos todavía no habían asimilado que eran judíos. Hoy en día, en los últimos años, muchísimos de ellos ya se están convirtiendo conforme a todas las leyes de la Halajá, y hay muchísimas sinagogas que están abriendo ahí en Nigeria. Pero cuando él creció, él todavía no tenía esa conciencia de esta conexión con el judaísmo, y ellos fueron educados como cristianos. Pero la historia de él es muy impresionante. Desde chico él nació con un asma crónico muy, muy grave, muy agudo, y que de hecho colocó su vida en peligro. Él me platica que su papá se casó con 2 mujeres y ellos piensan que su enfermedad era de hecho un producto de hechicería. Entonces, desde muy, muy joven él tenía este problema del asma, y eso lo hizo perder la escuela, casi no tenía la oportunidad de ir a la escuela, inclusive los médicos no le daban mucha oportunidad de vida, su cuadro era tan grave que decían que en cualquier momento iba a fallecer. Me contó él que inclusive en 2 ocasiones llegó a desmayarse y tener experiencias casi de la muerte, y en la primera vez el papá estaba seguro que él iba a fallecer, pero milagrosamente él regresó a la vida. Y él dice, con 16 años de edad y todavía en un cuadro muy extremadamente agudo de asma, y estaba en la línea entre la vida y la muerte, él se dirigió ante el Creador mientras sea a Dios y le dijo: Dios, te lo suplico, dame vida, y si tú me das vida, yo le dedico esta vida que me des, te la dedico a ti. Me platicó hace un par de horas que tenía un vaso de agua y lo tomó, y de alguna forma él pensó que a través de tomar este vaso de agua, la forma que Dios le va a poder dar el regalo de la vida. Entonces tomó el vaso de agua. Dice que al poco tiempo desapareció el asma, desapareció todo su cuadro de enfermedad y cobró una fuerza increíble y se tornó en una persona saludable normal. Con 16 años de edad, a los 3 años, con 19 años de edad, decidió entonces cumplir su promesa. Y se fue a una escuela para estudiar, para ser un pastor cristiano. Estudió, es una persona con mucho carisma, una persona inteligente. Entonces se profundizó y comenzó a tener mucho éxito en Nigeria como un pastor cristiano.
Dice que una noche tuvo un sueño que realmente lo movió muchísimo y se despertó muy intrigado por el próximo el sueño que le estoy por platicar. Dice que soñó con una persona de color, pero no sabía quién era, que todo el mundo lo estaba alabando, le estaba aplaudiendo, y entonces en el sueño escuchó que lo llamaban Mandela, Mandela, Mandela. Cuando se despertó, él sintió que era un sueño especial, no era como todos los sueños, y él sabía que Mandela estaba aquí en Sudáfrica, y a partir de ese momento le quedó muy grabado que su vida iba a tener algo que ver con Sudáfrica. Unos pocos años después, un colega de él le dijo que había una convención de pastores aquí en Sudáfrica, si quería venir. Entonces dijo, seguro, ese es mi sueño, esa es la oportunidad. Entonces tomó el viaje y vino aquí a Sudáfrica. Aquí en Sudáfrica fue parte de la convención y no hay que hacer la historia tan larga, nada más los detalles más importantes con este shiur. Entonces, estando aquí en Sudáfrica, quiso buscar cuál era de alguna forma la interpretación de su sueño y cómo su vida iba a desarrollarse mejor en Sudáfrica. Terminó la convención, no llegó a descubrir mucho, regresó a Nigeria y después de un tiempo en Nigeria le dijo a su esposa, algo tengo que hacer en Sudáfrica, el sueño lo tengo muy presente. Entonces él había tenido un contacto con una mujer que había hecho aquí en Sudáfrica, la volvió a contactar y le dijo que si estaba interesada en que él viniera aquí en Sudáfrica y de alguna forma hacer algo en conjunto. Esta señora con mucho gusto lo invitó de regreso y para no hacer la historia muy larga, comenzó a abrir aquí en Sudáfrica una iglesia de su ramificación del cristianismo. Y vino con toda su familia y comenzaron. Comenzó a tener éxito, les digo, es una persona inteligente y carismática. Y después de algún tiempo, con su iglesia aquí en Sudáfrica, ya había tomado vuelo y estaba con éxito, volvió a tener otro sueño. Y en este segundo sueño, de repente el enfoque fue Israel, Israel como país. Y en el sueño le decían, Israel, es el momento que te enfoques en Israel, visita Israel, Israel que sea a partir de ahora una prioridad. Dice que se levantó en la madrugada, estremecido por el sueño, no entendiendo qué era lo que se refería al sueño, pero le decían, enfócate en Israel, enfócate en Israel. Entonces, a partir de ese momento, comenzó a guiar a todas las personas en su iglesia a la visión de Israel. Inclusive llegó a viajar varias veces a Israel y toda su iglesia tenía mucho que ver también con el país de Israel, no a nivel de religión, a nivel de país. Lo interesante de su historia dice que en un viaje a Israel, cuando venía de regreso, vio una persona judía religiosa que estaba leyendo un libro. Entonces es una persona curiosa, una persona que busca y rompió su vergüenza y se acercó ante esta persona, comenzó a hablar con él y le dijo, discúlpame, ¿de qué es tu libro? ¿De qué se trata? Y es uno de los libros de Rav Arush, que es El Jardín de la Emuná. Y entonces le tomó el libro y desde regreso, que venía de regreso de Israel de Israel hasta Sudáfrica, leyó el libro y comenzó a comprar más libros de Rav Arush sobre el jardín, de todo tipo de jardines, y comenzó a leer más y más sobre el judaísmo y poco a poco se fue interesando y comenzó a descubrir la belleza y la profundidad del judaísmo. Inclusive llegó a enseñarle a su familia sobre el judaísmo y de alguna forma comenzaron ellos en secreto a practicar cosas judías. Es muy interesante, él nos cuenta, él no sabía sobre la comunidad judía aquí en Sudáfrica, él nada más leyó, comenzó a leer la Torah escrita, leyó sobre las leyes de Shechitá, y él dice que él solito iba a una sogue, y él solito ahí en la sogue degollaban carneros, y él solito los salaba en su casa, sin haber estudiado Kashrut, pero él quería en lo máximo posible cumplir la Torah escrita. Pero él dice que comenzó a entrar en un conflicto. A nivel oculto, él y su familia ya comenzaban a cumplir costumbres de la Torah para los judíos, pero él sigue siendo en su iglesia un pastor cristiano. Entonces el siguiente paso es que decidió que ya iba a quitar un poco el enfoque en su iglesia sobre Jesucristo.
Entonces, a partir de entonces, ya nada más se enfocaba en su iglesia a alabar a Dios, inclusive en los coros, en las canciones, su hijo y su hija lo acompañaban cantando, iban omitiendo poco a poco la palabra Jesucristo de sus rezos. Y así continuó un poco más de tiempo, pero llegó un momento que dijo, ya no puedo más. Un día reunió a su esposa, reunió a sus hijos y les dijo, yo no puedo vivir esta doble vida. Lo siento como una hipocresía. Pienso que llegó el momento de que tengo que abrir a todo el mundo en la iglesia que no va a poder seguir siendo el líder de ellos. Y lo hizo. Una persona muy íntegra que vive lo que él cree, en lo que él identifica. Y entonces fue a su iglesia y les anunció que a partir de ese momento ya no iba a poder continuar siendo el pastor de la iglesia. Entonces tomó una decisión dolorosa y difícil, donde inclusive no iba a saber cómo continuar con su futuro económico, porque él vivía de lo que él recibía siendo el pastor de la iglesia, y a partir de ese momento ya no iba a continuar siendo un pastor en la iglesia. Hoy en día es una persona que tiene un par de años, él y su familia, en el proceso de conversión al judaísmo aquí en Sudáfrica. De hecho, su hijo de 22 años de edad viene aquí a Esha Torah y ha estado con nosotros en seminarios y en clases. Les digo, una familia muy, muy especial. Ahora, ¿por qué yo cuento esta historia a ustedes? Es un ejemplo de una persona que decidió que quiere dedicar su vida a Dios. Y él comenzó desde donde él estaba, en Nigeria, en el cristianismo, pero con una conexión sincera y profunda en los pasos que él sepa que son los pasos de Dios, irlos tomando. Y a medida que como él se entregó a su decisión, Dios lo ha ido guiando con sueños, con conocer a personas y se ha ido acercando más y más a lo que él mismo ha descubierto, lo que es la luz y la verdad de la Torá. Interesantemente, su nombre, así es, desde que nació lo nombraron Samuel, Shmuel. Shmuel es el nombre que le dio Hannah a su hijo, cuando Hannah, que no podía tener hijos, y de hecho, la historia de cómo Hannah tuvo a su hijo Shmuel va a ser la haftará que leemos el primer día de Rosh Hashanah. Hannah fue con Elí el Cohen, bueno, fue al Mishkan, al tabernáculo, a rezarle a Dios, y como lo vamos a leer en la haftará del primer día de Rosh Hashanah, le suplicó a Dios, por favor dame un hijo, y si me das un hijo, te lo voy a entregar a ti para toda su vida. Eventualmente entonces inmediatamente embarazó y tuvo a Shmuel, y tan pronto Shmuel creció a la mínima edad que ya podía ser independiente, Hannah llevó a Shmuel al Mishkan y se lo dio a Elí al Cohen. Y Shmuel creció y dicen nuestros sabios, basado en un versículo de los Salmos, de los Telim, que el nivel que alcanzó Shmuel equivale a los niveles de Moshe y de Aarón juntos. Ese es el hijo que tuvo Hannah. Y lo tuvo porque dijo, te prometo que si me das algo tan importante, te lo doy que te sirva para toda la vida. Entonces, Shmuel fue este gran profeta y él es el que introdujo el reinado en Israel, el que ungió al rey Saúl y al rey David. Entonces, vemos la grandeza de una persona que toda esa grandeza es porque él se dedicó completamente su vida a Dios. Y eso es lo impresionante de esta historia, que el nombre de esta persona que se va por convertir, que está en busca de la verdad, se llama Shmuel. La misma persona y con la misma actitud que le dijo a Dios, si me das salud, te entrego mi vida. Pienso que es un ejemplo extraordinario. Nosotros, y hablo de mí, tomamos como un hecho los regalos que Dios nos da. Tomamos como un hecho que estoy saludable. Tomamos como un hecho que tengo una posición económica cómoda. Tomamos como un hecho que pude estudiar y que tengo preparación. Tomo como un hecho todas las virtudes, todas las ventajas y todas las herramientas que Dios me da. Pero me tengo que cuestionar, y ese es el tema central de todo lo que he hablado en el shiur de hoy. Cuando yo llegue a Rosh Hashanah y le pido a Dios que me inscriba en el libro de la vida, le voy a decir, inscríbeme en el libro del potencial. La pregunta que me tengo que hacer es,
Estoy dispuesto a decirle a Dios, Dios, si me das una excelente vida, ¿te doy mi vida hacia ti? Y probablemente no estoy al nivel de irme a un extremo y convertirme en un rabino o convertirme en una persona 100% al nivel del servicio espiritual. Pero ¿hasta qué nivel sí estoy dispuesto a dedicarle más de mi tiempo a Dios? Más de mi tiempo a las cosas trascendentales de la vida. Y yo sé que en esa Torah decimos no es todo o nada. Yo sé que en esa Torah vamos paso a paso. Pero cada año hay que fortalecer un poco más este compromiso. Cada año hay que ver de qué forma puedo conectar un poco más, tanto a nivel de mi crecimiento personal como a el nivel de lo que puedo yo aportar a otras personas. Cuando entonces voy a estar en Rosh Hashanah, en el templo, en el Shul, en el Bet Knesset, y voy a estar rezando. Y cada vez que agregamos una tefilá, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippurim, en los 10 días de Teshuvah, de arrepentimiento, y le voy a pedir a Dios, escríbeme, inscríbeme y séllame en el libro de la vida. Le estoy pidiendo a Dios no solamente una vida, obviamente nada más biológica, pero una vida donde mi potencial llegue a ser al máximo. Dice el Pirkei Avot, Kol Maseja Basefer Nichtavim. Cada acto está siendo escrito en un libro. Yo le quiero pedir a Dios que me escriba, que me inscribe, que me firme en el libro de la mejor vida que yo puedo vivir. Así como Hannah le dijo a Dios, si me das un hijo, te lo doy a ti. Y Dios escribió y Shmuel, perdón, el profeta Shmuel escribió un libro. Escribió un libro con su vida a nivel literal. Tenemos el libro, uno de los libros del Tanaj, el libro de Shmuel. Escribió un libro de lo que hizo con esa grandeza porque decidió entregarle su vida a Dios. Entonces lo mismo, cada uno de nosotros hasta cierto nivel en Rosh Hashanah tenemos que cuestionarnos. ¿Estoy dispuesto a que sea un año donde hasta cierto nivel le entrego mi vida a Dios? Y entonces ese es el libro que voy a escribir de mi vida. Como Rubén, si hubiera sabido que está escrito en la Torá que intervino para salvar a Yosef, ¿cómo hubiera entonces hecho ese acto? Y lo mismo Boaz. Cada acto que hagamos, no hay que pensar que es un acto pequeño. Ayudar al prójimo, crecer en el estudio, ser parte de un minyan o cualquier acción buena que haga, no hacerla simplemente con el mínimo obligatorio, hacerla con la total entrega. Kol Maseja Basefer Nichtavim, todos tus actos, dice Pirkei Avot, se están escribiendo en un libro. ¿En qué libro? En mi libro. En mi libro a mi nombre de la eternidad. El libro que va a perdurar para siempre. El libro del potencial. Imagínense si una persona llega después de 120 años allá arriba y le van a decir, a ver, ¿cuál es tu nombre? Sí, bueno, mi nombre es Rosiel Pilatowski. Y van a sacar la lista. A ver, Rosiel Pilatowski, wow, ¿sabes lo que tenemos aquí? Tú hiciste A, B, C, D, E, F, G. Y yo voy a decir, no, disculpen, pienso que tiene otro nombre allá. Yo no hice nada de eso. A ver, ¿cómo lo deletreas? Rosiel Pilatowski. Sí, no, aquí aparece, sí. Rosiel Pilatowski, mira nada más todo lo que hiciste. Imagínense si yo llego, no, yo no hice ni siquiera una centésima parte de todo eso. Me decir, ¿cómo no? Y desgraciadamente podía haberlo hecho, pero a fin de cuentas no lo hice. Ese es un sufrimiento enorme que no queremos experimentar. Lo que queremos es al máximo posible escribir un libro de lo que sí pude hacer con mi potencial. Entonces, pienso que cuando lleguemos a Rosh Hashanah, hay que pedirle a Dios, ayúdame, dame un año, inscríbeme en el libro de la vida, en el libro de mi vida, en el libro de la vida de todo el potencial que me regalaste, donde yo lo puedo transformar algo concreto, algo grandioso, y hacer de este mundo un mundo mejor. Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippurim, vamos a decir todos los días el Avinu Malkeinu, excepto en Shabbat. Y finalmente, en Neilá, en el clímax, cuando lleguemos al punto más elevado de Neilá, lo vamos a terminar antes de escuchar el shofar, terminar Yom Kippurim con el Avinu Malkeinu. Y hay algo interesante que uno podía no apreciar del Avinu Malkeinu. En el Avinu Malkeinu vamos a mencionar 44 pedidos a Hashem.
Le vamos a ir pidiendo 44 cosas. Pero interesantemente, de las 44 cosas que le pedimos a Boreolam en Avinu Malkeinu, 5 vamos a pedir que sean a través de estar inscritos en un libro. Vamos a pedir Avinu Malkeinu, Kotveinu, Besefer Chaim Tovim. Por favor, escríbenos y en Neila vamos a pedirle Jotmeinu, séllanos Besefer Chaim Tovim, en el libro de una buena vida. El segundo libro, Avinu Malkeinu, Kotveinu, Besefer Geulah Veyeshua. Escríbenos y en Neila fírmanos, séllanos en el libro de Geulah Veyeshua, de la redención y de la salvación. El tercer libro, Avinu Malkeinu Kodveinu Besefer Parnasá Bechalkalá. Escríbenos e inscríbenos en el libro de la sustento y de la Calcalá. También que tengamos una buena Parnasá, una buena sustento. El cuarto va a ser Zhuyot en el libro de los méritos. Y en el quinto libro va a ser Besefer Slicha Mejilá. Ahora, ¿por qué entre los 44 pedidos de Avinu Malkeinu, 5 de ellos tienen que ver con libros? Entonces, el Et Yosef, uno de los comentaristas del Sidur, explica algo precioso. Dice, obviamente, Hamisham Yodea, lo decimos al final del Seder de Pesach. 5, ¿quién sabe 5? Hamishahum Shei Torah. 5 son los 5 libros de Moisés. Entonces dice el Et Yosef en su Perush, en su comentario al Sidur, que estos 5 pedidos de los 5 libros son equivalentes a los 5 libros de Moisés. Sefer Achaim Tovim, el libro de la buena vida, es el libro del Bereshit, donde Kadosh Baruj Hu le da vida al ser humano. El libro de la Geulah Yeshua, de la redención y la salvación, es el libro de Shmot, del Éxodo, que habla del éxodo del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. El libro de la Parnasá y la Jalcalá, del sustento y un buen año a nivel económico, dice el libro de Bamidbar, el libro de Números, el cuarto libro de la Torá, porque ahí habla cómo Dios sustentó por 40 años al pueblo de Israel, les dio el man, la maná, les dio un agua del pozo de Miriam, les dio a veces carne con el slav, y los mantuvo durante 40 años. El libro de Zhuyot, dice, es el libro de los méritos. El libro de los méritos es el quinto libro de Deuteronomio, que cuando Moshe Rabbeinu fallece, él es una fuente de mérito para el pueblo de Israel. Y finalmente, el quinto libro, el libro de Slicha Mejilá, el libro del perdón, dice el Et Yosef, es el libro de Vaikra, que a través de los sacrificios de las ofrendas en el templo, eso le daba un atonement, una expiación al pueblo de Israel, le daba perdón y que Hashem nos limpiara de nuestras transgresiones. Entonces explica el Et Yosef, cuando le estemos pidiendo a Kadosh Baruj Hu en Avinu Malkeinu, escríbenos y en Neilá, séllanos en estos 5 libros. De alguna forma tenemos que tener una conexión con estos 5 libros. Terminando Yom Kippurim entramos a Sukkot y el último día de Sukkot es Simchat Torah. Simchat Torah es la alegría de haber durante un año leído cada semana una parashá y finalmente terminar con los 5 libros de Moisés. Y cada vez que terminamos, comenzamos. Entonces vamos a comenzar en Simchat Torah del nuevo libro de Bereshit. Tomando la idea del Et Yosef y trayéndolo al contexto de lo que estamos hablando, de lo que representa un libro. Entonces le estamos pidiendo a Kadosh Baruj Hu, inscríbenos en estos 5 libros. Pero no son libros, no estamos pidiendo solamente vida o parnasá, o estamos pidiendo que nos perdones para un tipo de vida que no tenga nada que ver con la vida espiritual o con la misión que tenemos contigo, Dios. No, danos estos 5 libros, los libros que mencioné, porque tienen una conexión con tus 5 libros de la Torá. Vamos a comenzar un año, de alguna forma, si podemos, vamos a estudiar. Vamos a ver cómo del libro de Génesis, del Éxodo, cada uno de estos 5 libros, tomamos enseñanzas que nos hable a cada uno de nosotros. Dice el gran cabalista, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que la Torá tiene 600,000 diferentes formas de poder ser entendida, porque existen 600,000 raíces de almas. Y para cada persona que tenemos un alma y una raíz de alma diferente, podemos entender la Torá de una forma
especial y singular. Y no solamente cada persona tiene su propio camino a entender la Torá, pero año tras año, conforme vamos creciendo, madurando, vamos encontrando un nuevo aspecto. Vemos la Torá desde un nuevo prisma. Y entonces la Torá nos habla a nivel personal y nos dice qué ir haciendo con nuestras vidas. Entonces, le pedimos a Dios, inscríbenos en estos libros, en el libro de la vida, de la buena vida, de la redención, de la parnasá, de méritos y del perdón. Pero esta vida tiene que estar conectada con los 5 libros de Moisés. Tiene que estar conectada con la espiritualidad que de alguna forma yo puedo ver reflejada en mi vida. Y entonces, ¿cómo la aplico a vivir una vida tanto de crecimiento personal, una vida de conexión con Dios y una vida de ayudar al prójimo? Entonces, en resumen, nos vamos a aproximar, nos vamos a acercar a Rosh Hashanah, no solamente para pedirle a Dios, dame una vida, y entonces con esa vida yo hago cualquier cosa que se me antoja. Vamos a pedirle, dame una vida en la cual quiero cumplir con mi misión en la vida. Y Rosh Hashanah es Yom Adin, es el día del juicio. Dios nos dice la Torah oral, que Dios inicialmente creó al mundo con Midat Adin, con juicio, porque quería que cada uno de nosotros nos esforzáramos en cumplir de alguna forma nuestra misión de la mejor forma posible. Y en base a lo que nosotros hagamos, Dios nos va a ir recompensando. Eso es din, eso es justicia, es dependiente de lo que hagamos. Pero Dios vio que el mundo no iba a poder sobrevivir si únicamente Dios se relacionaba con el mundo a través de la justicia. Por lo tanto, incluyó e incorporó en el mundo el atributo de misericordia. En Rosh Hashanah, que es el día del juicio, le pedimos a Dios, no nos juzgues únicamente con el atributo de justicia. A través del shofar, a través de los rezos, le suplicamos a Dios, Avinu Malkeinu, no nos veas solamente como un rey, venos como un padre. Un padre tiene misericordia, un padre perdona, un padre ayuda. Entonces, a través de estos esfuerzos te pedimos, ayúdanos, abre nuestro corazón a entender de qué se trata la vida. A veces yo siento que estoy un poquito tapado de la cabeza, a veces siento que el corazón está bloqueado, a veces me siento sin inspiración, sin ganas, a veces me dan ganas de renunciar a todo y simplemente dedicarme a una vida de satisfacer mis aspectos fisiológicos. En Rosh Hashanah es el día de decirle a Dios, Dios, por favor, no. Yo sé que eso es un error. El shofar es, dice el Rama Maimónides, como un despertador. Cuando escuchemos el shofar, despiértame, ayúdame, abre el corazón, pide desde lo más profundo de tu corazón. Eso es el shofar, que ni siquiera lo puedo colocar en palabras. Es una súplica interna y profunda. Dios, ayúdame a entender y conocer cuál es mi misión en la vida. Quiero un año en que me escribas en el libro de mi vida, en el libro de mi potencial, en el libro donde puedo hacer lo más posible. Y entonces, una vez que ya Dios nos abre nuestro corazón, tenemos hasta Yom Kippurim para intentar definir un poco mejor cómo darle dirección a estos deseos, a estas aspiraciones. Rosh Hashanah, al comienzo del año, es donde todo el potencial del próximo año va a quedar definido. Entonces, hay que hacer lo mejor posible estos días, dicen nuestros sabios. Por eso tomamos simanim, una manzana con miel, que sea un año bueno y dulce, y diferentes alimentos, que seamos el Rosh Velod Zanab, que seamos cabeza y no cola. Todo lo que hagamos en Rosh Hashanah va a marcar el próximo año. Entonces, no podemos tomar estos 2 días de Rosh Hashanah y los 10 días de Yom Kippurim a la ligera. Si hay que hacer un esfuerzo, este es el momento de hacer el esfuerzo. Dice el versículo, busquen a Dios cuando Él está disponible. Busquen a Dios cuando Él está cercano, cuando está accesible. Estos son los días que Dios está muy accesible. En la medida que nosotros intentemos acercarnos a Él, dicen nuestros sabios, dice Dios, tú ábreme la cabeza de un alfiler y yo te voy a abrir portones enormes. Entonces, en Rosh Hashanah hay que ir con todo. No es tiempo de únicamente enfocarnos en las comidas, en ver a nuestras amistades en el shul, en el Beit HaKnesset. Son días que hay que tomarlos en serio. Todo mi futuro, todo mi presente está siendo puesto en juicio y en base a mi actitud es como yo puedo ser un buen año tanto para mí como para el resto del pueblo de Israel. Sheniski, que Hashem nos dé el mérito de tomar estos días en serio, que podemos aprovecharlos de la mejor posible y que vamos a ser
escritos y firmados en un buen año para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Amén. Todo lo mejor. Tivá v'chatima tová.